Bueno, creo que tenemos información importante en Bitcoin, entonces vamos a arrancar por un gráfico de 4 horas, vamos a arrancar por las temporalidades cortas para la gente que quiera saber al menos lo que yo pienso de Bitcoin en los próximos 2 días, 3 días como máximo, y después vamos a analizar un gráfico diario en el cual para mí tengo una confirmación de un patrón el cual me está diciendo algo y quiero que lo compartamos juntos. Entonces, primero gráfico de 4 horas, ¿qué voy a analizar yo en función de un gráfico de 4 horas? Bueno, principalmente quiero analizar una característica importante que se dio en el pasado, en este pasado más precisamente. Nosotros ya venimos analizando en los videos pasados que un gráfico de 4 horas, ¿cómo se ve? Se ve fuerte. ¿Por qué dos aspectos fundamentales creo que el gráfico de 4 horas de Bitcoin se ve fuerte? Bueno, les voy a explicar. Primeramente, creo que el precio está muy fuerte en 4 horas porque cada vez que rebota se encarga de tocar la media móvil, es decir, no es un rebote para acercarse a una media móvil de 55 que recordemos es esta línea marrón que promedia las últimas 55 velas. Bueno, el precio no se acerca a esa zona que recordamos y revisemos que, a ver, refrescando un poco la teoría, cuando el precio está por debajo de esta media móvil, es decir, borramos un poco los dibujos, cuando las velas japonesas se encuentran por debajo de esta media móvil, esta media móvil, valga la redundancia, funciona como resistencia. ¿Qué quiere decir como resistencia? Que el precio, cuando se aproxima a ella, va a tender a volver a caer. Contrariamente, cuando estamos en una tendencia alcista, cuando el precio se acerca a una media móvil de 55, va a tender a subir, porque en este caso el precio está por encima, está arriba de la media móvil que sería esta que tenemos acá. Bueno, ¿por qué veo fuerte el precio en gráfico de 4 horas? Porque cada vez que el precio se acerca a la media móvil, la toca, no se acerca simplemente, la toca la media y vuelve a caer. En este caso la toca, se pone por encima y vuelve a caer. Y acá empieza a formar un mínimo más alto que el mínimo anterior, que sería este el mínimo anterior. Acá forma un mínimo más alto y posteriormente, después de una zona de compresión muy pequeña que es esta, es decir, una zona de compresión la cual no duró mucho tiempo, el precio no duda en romper al alza. ¿Qué nos tiene que decir a nosotros esto que acabamos de repasar en Bitcoin? Esto que tenemos que analizar. Cuando nosotros analizamos un gráfico, justamente lo que hay que hacer es, antes de proyectar para el futuro, ver cómo se está conformando el precio. Bueno, a mí lo que me dice esto es que un gráfico de 4 horas está fuerte. Por eso es que no voy a esperarme, al menos yo, no voy a esperarme al último precio para comprar en 4 horas, para comprar en temporalidades cortas. Principalmente porque voy a hacer un trade pequeño. ¿Por qué voy a hacer un trade pequeño? Porque yo las compras, les repito, las estoy haciendo en criptomonedas. En Bitcoin ya hice compras en $25.000 y no quiero volverme loco en un gráfico de 4 horas. Por eso es que principalmente mi proyección para un gráfico de 4 horas en Bitcoin es así, alcista. Esto es una clara onda ABC, correctiva, es decir, el precio cuando tiene un movimiento alcista tiende muchas veces a corregir de manera o en forma, mejor dicho, de ondas. ¿Cómo se desarrollan estas ondas? Generalmente como un patrón ABC. Ahora, esta onda C nosotros no sabemos si acaba de terminar y a partir de acá el precio va a subir o si puede extenderse hacia la zona de los 68.300, $68.000. Lo que importa es entender la zona de compra. Y para mí, esta zona es una zona de compra porque estamos cerca de una media móvil de 55, la cual ahora está por debajo del precio. Es decir, ahora el precio está por encima de la media móvil. Podemos ver que este es el precio y que esta es la media móvil. El precio está por encima de la media. Entonces, ahora la media móvil, habiendo analizado que el precio está fuerte en 4 horas, va a funcionar como soporte, es decir, el precio cuando se acerque a la media móvil va a tender a rebotar para subir, para ir a la dirección en la cual está el precio básicamente, que es por encima de la media. Y en función a todos los criterios que estuvimos explicando anteriormente, yo creo que la proyección en un gráfico de 4 horas, en un gráfico que tiene que ser de acá para mañana, como mucho para pasado mañana, es alcista. Y cuando el precio esté en la parte de arriba del rango, es decir, cuando esté allá por los 71.500, podemos o tomar ganancias o poner un stop loss al precio de entrada, que yo creo que sería lo más saludable, poner un stop loss al precio en el cual compramos. Y si a partir de acá, si a partir de este punto, el precio se va directamente a los 80.000, perfecto, seguimos ganando. Ahora, si el precio se encarga de caer, a partir de acá a nosotros se nos va a vender al precio en el cual compramos y podemos comprar Bitcoin un poco más barato si es que vemos caídas posteriores en la próxima semana. Ahora, eso es hacer mucho futurismo porque estamos analizando un gráfico de 4 horas y recordemos que un gráfico en el cual cada vela japonesa que estamos viendo representa a una temporalidad de 4 horas, significa que el resultado del movimiento lo vamos a ver, les repito, como mucho, como máximo, pasado mañana. Entonces, proyección a partir de acá para mí es alcista y cuando sube se pone el stop loss al precio de entrada y listo. La operativa para mí a partir de acá es muy fácil. ¿Dónde vas a poner el stop loss? Bueno, si vos decidís tradear una gran parte de tu capital
justamente en este trade, en esta operación, yo te diría principalmente que pienses hacer las operaciones grandes, las operaciones de grande cantidad de dinero en un gráfico semanal y diario. Es decir, no te vuelvas loco invirtiendo mucho capital en un gráfico de 4 horas. Porque el precio tranquilamente a partir de acá puede caer y si vos pones un stop loss en los 67.000, puede caer a los 67.600, 67.500 y subir. Entonces realmente no tiene mucho sentido agarrar ese stop loss cuando después el precio simplemente cae un 2% o un 3% más. Por eso es que yo al menos, si bien estoy analizando un gráfico de 4 horas, porque hay gente que le gusta operar futuros y para operar futuros se tienen que meter en temporalidades cortas, lo que recomiendo es alejarse de las temporalidades cortas e ir a gráficos diarios y semanales. No obstante, mi proyección para un gráfico de 4 horas es la que les acabo de dejar. Ahora, para mí tenemos información muy importante también en un gráfico diario. El gráfico diario ya va apuntando a una semana, quizá 10 días o 2 semanas. Entonces, ¿cuál es esa información importante que al menos yo veo en un gráfico diario? Bueno, principalmente lo que estoy viendo es que por la parte de abajo nosotros tenemos un monitor el cual se está desarrollando, no al 100% claramente, si bien le faltan 2 o 3 días para empezar un valle verde alcista, pero se está desarrollando sí quizá a un 40% y si bien el precio subió, repito, si bien el precio subió, yo creo que si en los próximos días, de acá al 1 de abril, nosotros tenemos un Bitcoin que no rompe con fuerza la zona de los 74.000, 75.000 dólares, es decir, todo este rectángulo rojo que tenemos acá, si no lo rompe, pero con fuerza. Yo no estoy diciendo que simplemente lo rompa poniéndose por encima, no. Que tenga una vela de este estilo, o quizá 2 o 3 velas de este estilo, los cuales lo lleven a Bitcoin para el 1, 2 de abril a los 84.000 dólares, 85.000 dólares. Si eso no sucede en los primeros 3 días de abril, yo creo que estaríamos en un desarrollo de una onda ABC en un gráfico diario. ¿Por qué? Porque generalmente, y si nosotros nos fijamos a lo largo de toda la historia de Bitcoin, cuando tiene estos patrones, generalmente el precio sube con fuerza ni bien se empieza a desarrollar. Es decir, para que entendamos, la parte alcista del monitor, la parte alcista tiene dos partes, por así decirlo. Tiene dos segmentos. Primero, el valle rojo oscuro y el valle verde. Cuando son movimientos fuertes, por lo general, esos movimientos fuertes se dan al principio, se dan en el valle rojo oscuro, es decir, al principio del patrón. Porque ya después, a lo último del patrón, es cuando se mete la gente retail, la gente que realmente no mueve el mercado. Yo lo que estoy viendo es que se está por desarrollar el final de la primera parte del patrón alcista, es decir, el final de todo el valle rojo oscuro, y el precio no está sabiendo ni siquiera acercarse o ni siquiera tocar el máximo anterior. Y nosotros lo que tenemos que esperar no es solamente que toque el máximo anterior, sino, repito, que lo rompa y con fuerza. Entonces, ¿qué puedo esperarme si yo veo que a lo largo de los días, cuando vaya pasando el primero, el segundo o el tercer día de abril, el precio empieza a formar un valle verde y no supere este máximo anterior de los 73.300 dólares? Bueno, lo que yo voy a estar pensando en ese momento no es ni vender, ni entrar en short, ni nada por el estilo, pero mis probabilidades podrían apuntar ahí a que esto sería una onda ABC correctiva como la que marcamos en un gráfico de 4 horas anteriormente, en la cual estamos terminando una onda C, camino a subir a la parte de arriba del rango. Bueno, algo muy parecido estaría pasando si es, repito, esto es atado a una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que el precio en los próximos 5 días no se vaya a 85.000. Si eso no sucede, para mí estaríamos en una onda ABC, la cual la onda C no sé a dónde puede terminar. Si es que esto sucede, si es que mi proyección es correcta, yo no puedo adivinar dónde va a terminar la onda C. Puede tranquilamente terminar por los 64.000 o caer por debajo de la onda A, es decir, irse quizá a los 58.000, como era nuestra proyección hace una semana. Ahora, tenemos que estar muy atentos a lo que haga un gráfico diario en los próximos días. En un gráfico de 4 horas hay entrada, eso no hay duda. Y en un gráfico diario nosotros dijimos que la entrada estaba allá por los 66.000 o por los 63.800 dólares, cuando el precio veíamos que desarrollaba todo el patrón bajista y no se encargaba de caer ni de tocar una media de 55. Esto a nosotros nos demostraba fortaleza. Y para mí ese movimiento de fortaleza en el precio sigue estando presente. Es decir, tenemos aspectos positivos y negativos en un gráfico diario. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Que se desarrolló todo el valle bajista y el precio, repito, no sabe tocar una media de 55. El precio se acerca a una media de 55, pero no sabe tocarla. ¿Qué me muestra a mí? Que es un movimiento alcista fuerte. No obstante, el tiempo puede llegar a cambiar proyecciones. Y si yo veo que el tiempo pasa y el precio no rompe el máximo anterior, no lo rompe rápidamente en los próximos 3, 4 días, mis probabilidades ahí estarían apuntando en que esto, antes de romper con fuerza al alza, sería una onda ABC en el diario, para ahí sí después
irnos a máximos anteriores, definitivamente rompiendo con fuerza la zona de los 73.000 dólares para ya visitar 80.000, 90.000, 100.000 y ahí sí tener no solo buenas ganancias en cripto, en Bitcoin, sino también en criptomonedas. Entonces, para concluir, en gráfico de 4 horas hay entrada, en gráfico diario para mí ya no, y si bien ustedes pueden decir que no hay mucha diferencia entre los 66.500 y el precio actual que son los 69.300, primeramente sí hay diferencia porque hay casi 3.000 dólares entre un precio y otro, y la diferencia fundamental es que cuando nosotros estábamos en esta vela básicamente en este día, nosotros teníamos un patrón el cual estaba desarrollándose pero todavía no se había formado el valle alcista, y es algo fundamental entender que los indicadores siempre van atrasados. Entonces, si nosotros vamos a entrar con un indicador que ya nos dijo que el precio va a subir, es decir, si nosotros vamos a entrar por lo que nos está diciendo el indicador que ya sucedió, nosotros probablemente estamos entrando tarde al movimiento. En cambio, en esta vela, cuando yo dije el precio lo está haciendo muy bien, se está manteniendo por encima de la media de 55 con un patrón desarrollado, todavía, como podemos ver por la parte de abajo del monitor, no teníamos un patrón alcista en el monitor. Y eso lo que me decía a mí es que próximamente se iba a acercar indefectiblemente un patrón alcista y que ahí ya iba a ser tarde. Bueno, ese momento en el cual para mí ya es tarde de entrar en un gráfico diario es ahora, porque no solamente subimos 3.000 dólares, sino que tenemos un patrón alcista ya confirmado y cuando la gente empieza a entrar por monitores o por indicadores es cuando se pueden venir no movimientos a la baja extremos, pero simplemente una zona de rango, una zona de ABC de consolidación para subir ya fuertemente en Bitcoin quizá en 2 o 3 semanas. Ahora, para mí lo que va a definir eso son los próximos 3 días de un gráfico diario, repito, y esto para finalizar la idea de Bitcoin. Si en los próximos 3 días, 4 días el precio no rompe fuerte esta zona, para mí tendríamos que estar pensando que en un gráfico diario lo que estamos teniendo es un ABC, el cual para mí sería completamente sano para el precio de Bitcoin, sería completamente normal que ocurra porque venimos de un movimiento muy fuerte alcista. Entendamos que desde los 25.000 dólares solamente tocamos una vez la media móvil, entonces que el precio quizá lo haga una segunda vez o se acerque un poco más a ella en una onda C que la podemos ver en la próxima semana si es que se desarrolla y si es que de acá a 3 días el precio no rompe los 55.000 con fuerza, para mí sería completamente normal, no sería una razón para tener miedo, sino que sería una razón para comprar. En el oro, todos los que estuvieron atentos a la entrada que nosotros dimos cuando el precio estaba en la media móvil de 55 y no tomaron ganancia, cuando el precio se acercó quizá a la parte de arriba de este rango que para mí se iba a formar, bueno, fue un olvido que seguramente les hizo tener más ganancias. Si ustedes tomaron ganancias cuando el precio se acercó a este valor, no está mal, no está mal porque entendamos que siempre en el oro vamos a tener otra oportunidad porque son mercados regulados los cuales siempre tienen retroceso. No obstante, nosotros pudimos agarrar este movimiento del oro y ahora que el precio ya subió, lo que tenemos que hacer es esperar un retroceso. Es decir, yo en el oro vendí exactamente en los 2.202 dólares por onza. Y no me arrepiento de haber vendido en ese valor de precio. ¿Por qué no me arrepiento? Porque yo sé que en el oro sí o sí voy a ver algún que otro retroceso y me voy a poder volver a incorporar. Y yo de acá saqué ganancia. Yo de acá saqué ganancia en el oro, fui a 5X apalancado, me salgo del mercado y espero otro retroceso. Nosotros no somos adivinos y al no ser adivinos tenemos que entender que no podemos adivinar si a partir de acá el precio se va a frenar, va a volver a caer o va a seguir subiendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es comprar antes de que el precio esté acá. Porque si vos querías comprar cuando el precio está en 2.202 o 2.207 dólares por onza, si bien a partir de acá el precio subió, las probabilidades de que el precio a partir de acá suban eran mucho menores de que el precio suba a partir de acá. ¿Por qué? Porque en este contexto estamos sobre una media de 55, porque el precio retrocedió, porque tuvo todo el valle bajista, es decir, todo el tiempo para que el oro caiga se desarrolla y el precio no rompe la media de 55, se consolida sobre ella y cuando la media de 55, repito, está por debajo del precio, funciona como soporte, entonces todos esos argumentos son totalmente producentes para comprar el oro. Ahora en estos precios no se compra porque yo no sé lo que va a pasar acá. Esta es una zona en la cual yo no la opero, yo opero zonas las cuales tengo probabilidades a mi favor. En este precio actual no tengo probabilidades a mi favor. Y al no tener probabilidades a mi favor, lo que voy a hacer es esperar que el precio a partir de acá o a partir de más arriba, a partir de donde sea, retroceda y cuando vea algo parecido a esto o algo parecido a esto, voy a volver a incorporarme porque cada vez que el oro lo hizo, el precio subió. Bueno, como siempre, todos los días les estoy dejando criptomonedas en las cuales yo estoy invirtiendo y hoy les voy a dejar a Maná, a Decentraland. Si ustedes pueden recordar, esta cripto, este proyecto en un momento tuvo su auge, que fue básicamente en todo este movimiento alcista, y me gusta mucho, mucho la forma que tuvo de retroceder. Me gusta también que se esté poniendo por encima de la media móvil de 10 periodos. Y creo que, como tantas otras criptomonedas, cuando Bitcoin supere los 100.000, cuando rompa esa zona de los 90.000, 100.000 dólares, van a tener movimientos fuertes y Mana no va a ser la excepción. Entonces, para mí en un gráfico mensual, es decir, de acá a diciembre, enero, quizás febrero del 2025, por eso entendamos que son inversiones de casi un año, son inversiones a largo plazo en las cuales vos tenés que dedicar un capital del cual sepas que no vas a
a necesitar en el corto plazo, bueno, para mí es una buena opción pensar en invertir en Maná. Bueno, y si tenemos que ver alguna que otra cripto en un gráfico diario, en un gráfico de 4 horas, si vos estás queriendo tradear en intradía, a mí la que me gusta mucho en un diario desde sí, la proyección es así, y en un gráfico de 4 horas es SAND. ¿Por qué? Primeramente porque está por encima de la media, porque si vemos el monitor, el precio empieza a querer tener intenciones de subir antes de que se desarrolle incluso el valle alcista. Entonces, si bien ya tenemos un indicador alcista, cualquier leve retroceso que veamos en SAND, como lo está haciendo, es decir, el precio sube un poco y cae, sube un poco y tiene una vela roja, ahora está subiendo, quizá cualquier leve retroceso que tenga, para mí es para comprar, porque esto tarde o temprano, al menos desde mi proyección en un gráfico de 4 horas, se va a ir a los 0,76, 0,77 quizá. No obstante, esto siempre se opera con stop loss. Yo estoy dejando esta proyección, pero entendamos que es, primeramente, mi proyección. Segundo, yo proyecto en función a estadísticas, no en función a seguridad. Yo no tengo la seguridad de que SAN va a subir. Y en función a que no tengo la seguridad, si yo opero esto, sí o sí le tengo que poner un stop loss. Obviamente, otro argumento fundamental por el cual me gusta SAN es porque está por encima de la zona de volumen. Es decir, la mayor cantidad de órdenes de compra y de venta para SAN están por debajo, están inmediatamente debajo del precio actual. Y eso lo que me hace pensar es que cada vez que el precio caiga este rectángulo rojo, va a tender a subir porque va a tener una respuesta de demanda en todo este rectángulo que nosotros podemos ver en este perfil amarillo, que son zonas de compra. Cuando el perfil de volumen está por debajo del precio, significa que son zonas de compra con las cuales el precio se va a chocar cuando caiga justamente esa zona. Gente, este fue el video. Si les aportó algo, si les gustó, si aprendieron algo aunque sea, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta, me pueden dejar criptos para analizar en el video que viene. Nos estamos viendo en ese mismo video y chau.